Orbitando, un podcast con Tomás Castellanos. Bienvenidos. Si está buscando autos buenos, bonitos y baratos aquí en Miami y no sabe dónde encontrarlos, pues nosotros tampoco. Pero sí sabemos dónde pueden encontrar compra y renta de autos por un precio razonable, sin pagos ocultos y con fácil financiamiento. Venga a 4F Cars, una compañía familiar hecha por amigos y para amigos. Contáctenos al 786-486-9132 para la renta y compra de su próximo auto en Miami. Si usted vive o está visitando Miami, no pierda la oportunidad de tener una experiencia única con su familia o amigos en los yates de CBG Charters. Por solo $90 por persona y un máximo de 13 personas, incluimos agua, hielo, capitán y ayudante, manta de agua, toallas, bebidas de bienvenida, sistema de audios y mucho más. Celebre su fiesta de aniversario, despedida de soltero, cumpleaños o simplemente un día de descanso con nosotros y déjenos mostrarle Miami como nunca antes lo ha vivido. CBG Charters, navega con estilo. Contáctenos por redes sociales o a través de Orbitando Podcast. Orbitando, un podcast con Tomás Castellanos. Donde el arte cubano se trata desde la honestidad y el desenfado. Sí. Póntelo y dime si me escuchas bien. Ya toqué esta cosa. Ya te escucho. ¿Me escuchas bien ya? Sí. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Sí, así de directos. Seremos empezando el episodio número 28 de Orbitando, que tengo tremendo lujo. Yo digo esto El cantidad, número pero después es es verdad. 27. El número después es 27. El número después es 27. Exacto. Estamos en otra etapa. Estamos en el post 27. Me da tremendo placer invitar a este episodio. Espérate, producción está entrando aquí, pero bueno, seguimos hablando. Invitar a este episodio a Carolina Barrero, que está aquí al lado mío y que habla, Caro. Hola. ¿Se oye? ¿Tiene audio? Yo me oigo. Se oye perfecto. Es que yo me pego mucho al micrófono. Bueno, perdonen, queridos. Me alejo. Perdonen. ¿Esto está saliendo en vivo? No, esto no es en vivo. Pero sale así, sale tal cual. Esto es... No, ponte me gusta. el micrófono, por favor. Por favor. Que siempre parece que estamos hablando. Ya, me pongo el micrófono. Ahora sí estamos los tres. Y aquí está producción. Entonces, caballero, bienvenidos al episodio número 28 de Orbitando Podcast, Carolina Barrero. Nada más y nada menos. Aquí tenemos unas 200, 300 personas, como siempre, en vivo, gritando y dándole la bienvenida. Caro, bienvenida. Muchas gracias. Orbitando. Me da mucha alegría estar aquí contigo conversando. A mí también. Yo creo que ya nos debíamos sentarnos a conversar hace muchísimo tiempo que te estamos viendo desde... Yo te estoy viendo desde la distancia y desde la admiración, amén de que, bueno, yo creo que lo primero que debemos contar es que nos conocemos desde antes Hace muchos años. Hace muchos años. Estudiamos Cuando juntos en la universidad. Yo estudiaba filología, tú estudiabas historia del arte en aquel entonces. Pero tú no empezaste estudiando historia del arte. No, yo empecé estudiando informática en la CUJAE, después que me fui a la LENI. Estuve 3 años en informática y de ahí pasé a filología. Lo que pasa es que nunca estaba en filología. Todo el tiempo estaba en tu aula, con la gente de tu aula. Todo el tiempo. Exacto. Por Todo el eso para tiempo. mí tú eras parte del aula. Yo sé. Es una historia muy simpática que un día contaré. Pero bueno, que no es hoy lo que nos trae a sentarnos aquí a conversar, porque lo que nos trae a sentarnos a conversar eres tú. Y yo estoy muy contento, de verdad, de que estés aquí, porque me parece que es como lo que te iba a decir. Siempre te he visto desde la admiración, desde la distancia y la admiración de todo lo que ha sucedido en Cuba. Y hacía mucho tiempo que quería sentarme a conversar contigo para hablar no solo de lo que ha pasado, sino de lo que está pasando y de lo que crees que va a pasar, ¿no? Que a mí siempre me parece que es importante que las personas escuchen no lo que nosotros pensamos del futuro, lo que todos pensamos del futuro, porque eso puede también animar. Hay gente que puede desanimarla y hay gente que puede animarla. Así que también te preguntaré de qué crees que nos espera como nación, como país y como exiliados, ¿no? Los que no estamos dentro de Cuba. ¿Cómo empezó todo? O sea, primero, ¿dónde estudiaste? ¿De dónde eres? ¿Dónde es tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? ¿Cómo la recuerdas? Yo soy habanera. Ajá. ¿De qué parte? Vedado. Del Vedado. De más habanera Aunque imposible. siempre me ha gustado mucho La Habana Vieja. Ujú. Centro Habana, toda esa parte colindante con el puerto. Es una zona que me llama y de hecho ahí fui cuando regresé a Cuba y me involucré con las protestas y el Ujú. 27N.
Movimiento San Isidro, fui a vivir ahí porque es una zona que me llama, pero yo soy a manera de Vedado, ¿no? Nacida y criada en la calle I. En la calle I. Y, Ultracéntrico. Ultracéntrico. Entre 15 y 17, al lado del UNIAC. Qué bonito. Ahí. Estabas destinada a las artes. No lo sé, porque a mí me gustaban mucho también las matemáticas y la física y la filosofía. ¿Sí? De hecho, cuando yo terminé el preuniversitario, la carrera que yo empecé fue física. Y estuve ahí 2, 3 años casi antes de cambiarme. ¿Te pasó algo similar a lo que me pasó a mí? Que estuve en la Cojada informática. Correcto, yo cambié. Porque yo no discriminaba, ¿no? Hay gente que te gustan las matemáticas, otra gente le gustan las letras. Pero a mí me gustaban las dos cosas. Era una especie de mente humanista. A mí igual. Renacentista, si tú quieres. A mí me gustaba mucho escribir. Yo nunca escribí, no terminé escribiendo, por suerte, gracias a tú sabes, le hice un beneficio a la literatura y no escribí más. Pero me gustaba muchísimo escribir, me gustaba muchísimo. Desde niño me gustaba escribir. Era algo que eso seguro está dentro de ti, deberías pensar en algún dejarlo momento, salir. En algún momento. Claro. Sí, eso saldrá en algún momento, pero sí. Y la matemática me encantaba. O sea, las primeras asignaturas que yo elegía como favoritas en la primaria, en la secundaria, eran siempre las asignaturas de ciencia, ¿no? Vino a interesarme las humanidades hasta ya más adentrado. O sea, un poco después. Pues sí, yo empecé estudiando física, que es una carrera que amaba y que todavía adoro. Por supuesto, desde la distancia, pero después decidí que quería estudiar historia del arte. No sé si por la historia del arte o porque la carrera de historia del arte era como que la que más cosas tenía, ¿no? El programa era el más inclusivo, ¿no? Tenía cine, literatura, bastante de filosofía, música incluso, ¿no? Yo estudiaba piano, la música siempre me ha encantado, ha sido también parte de mi vida. Entonces yo dije, bueno, esta es como la carrera más de todas las que de humanidades que yo veo, la más humanista, la más abarcadora, y por eso la elegí. Y por eso me cambié, ¿no? Pensé en ese momento que las humanidades me iban a hacer más feliz. ¿Te gustó? Y no me arrepiento de haber cambiado, pero fue por eso que cambié. ¿Disfrutaste la carrera? La carrera fue una carrera difícil. La Facultad de Artes y Letras es un lugar complejo, pero ¿Por qué? Bueno, porque depende del ambiente, de las exigencias también. Yo personalmente lo recuerdo en la mayoría como una buena experiencia. Y incluso lo extraño, ¿no? Es que éramos muy inconscientes, ¿no? O sea, yo en el sentido de que yo creo que uno no se cuestionaba muchísimas cosas. Yo empecé a cuestionarme cosas en la facultad. Yo le agradezco muchísimo a la facultad. O sea, yo ya sabía cosas gracias a mi familia, gente que tuvo en mi familia desde niño, que Dios mío, las consignas que yo escuchaba en mi casa, en contra de la dictadura, pero nunca me lo cuestioné, jamás en la vida. O sea, andaba... Y yo vine a tener mis primeros cuestionamientos reales por mí en la facultad. Y yo me acuerdo que muchas veces era cosa que incitaban los mismos profesores, o sea, con analogías que te hacían dentro de obras, dentro de estudios de la literatura, y que te hacían ver inmediatamente que tú estabas en un lugar en el que tú no podías discrepar, ¿sabes? En el que tú no ibas a poder en ningún momento estar, digamos que en una perspectiva distinta a la oficialista, ¿no? Y no es que me tomó hasta la universidad darme cuenta, pero sí fue en la universidad donde empecé a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida? ¿Sabes? ¿Y qué viene después de esto? Tú me preguntaste cómo empezó todo, ¿no? Y yo entiendo que me preguntas cómo empezó todo esto de mi activismo. Sí, ¿cómo empieza este espíritu rebelde tuyo? ¿Te acuerdas de ese primer momento en el que tú te encendió la machita? La mecha se me había encendido antes, pero yo me pronuncié por primera vez en el preuniversitario. Es una historia muy linda que yo creo que no he contado así en público, en una entrevista antes. Yo estaba en el último año de pre, y hay una asignatura que seguramente la gente que estudió se acuerda, que se llamaba Cultura Política. Claro. Que se daba en onceno y después en 12. En onceno estaba asociada a la historia de la filosofía y te daban a los filósofos presocráticos y a mí eso me encantaba. Entonces, el profesor que era del partido, un señor adorable, pero del partido y muy recalcitrante, me tenía como una buena estudiante porque yo probablemente era de las pocas, o si no la única, que iba a sus clases y que atendía. Y que realmente atendía. Porque de lo que hablaban era de filosofía. Claro. Y de los presocráticos y de Platón y de todo aquello. Y entonces a mí aquello me gustaba.
Y en 12 grado cambiaba la tónica porque empezaban entonces a hablar de temas de cultura política. Por supuesto. Y uno de los primeros, lo recuerdo porque fue a principios de año, en septiembre, el asunto de la clase, tú sabes que en las clases ponían asuntos, Sí, claro, claro. era la democracia. Así. Y en aquella clase él hacía un bosquejo, primero del significado de la palabra democracia, demos, gracia, poder del pueblo, en griego, y luego daba unos saltos de gigante dentro de la historia del desarrollo de la y del democracia. desarrollo y caí en el sistema cubano para explicar por qué el sistema cubano era el más democrático del mundo. Yo pagaría por esa explicación ahora mismo, me la puedo imaginar. La explicaba de arriba abajo y no sé qué. Todos estábamos con una cara de sufrimiento en aquella aula. No solo yo, todo el mundo estaba loco por irse a aquella muela. Yo estaba indignadísima. Y al final de la clase, aquel hombre dice, bueno, ahora que hay un estudiante que venga y me resuma la clase y me diga por qué Cuba es el sistema más democrático del mundo. Nadie levantó la mano, yo tampoco. Todo el mundo miró para abajo, así para el lado. Y de pronto aquel hombre a quien buscó, a la muchachita que lo atendía en sus clases de filosofía, que era a mí. Entonces fue para donde yo estaba y dice, a ver, Carolina, explícale a tus compañeros qué cosa es la democracia y por qué Cuba es el país más democrático. Ese hombre no sabe lo que dice. Yo lo miré como, así como, yo estuve en silencio y él lo interpretó como que yo tenía pena. Y fue a donde yo estaba y me cogió por el hombro y me dijo, no, pero ven. No tengas pena, párate, y me paró. Explícale a tus compañeros. Para que ellos sepan. ¿Qué cosa es la democracia y por qué Cuba es el país más democrático del mundo? Recuerdo que al lado mío había una amiga que ahora vive en Miami, a la que quiero mucho, Claudia Benavides, que me apretó me hizo así. En plan, no te vayas como a diciendo, te conozco, mira a ver lo que tú vas a decir. Pero ya yo sabía lo que iba a decir porque solamente tenía una opción, mentir o decir la verdad, ¿no? Y estaba muy claro que yo iba a decir la verdad. Entonces, yo más o menos dije todo lo que él había dicho de lo que la democracia era. Entonces él estaba muy complacido. Hasta que vino el ejemplo de Cuba. Y de pronto dije, bueno, y por esa misma razón, Cuba no es que no sea el país más democrático del mundo, es que probablemente sea uno de los países menos democráticos del mundo, si no es menos. Infarto. Y por esto, y expliqué el sistema y por qué ese sistema no... Lo gracioso es que él tardó como unos 10 segundos en caer. Sí, sin darse cuenta que yo realmente había dicho lo contrario. Claro. Y la clase siguió y te ponte una atención muy grande y de pronto dice, la clase se acabó, todo el mundo fuera del aula, se acabó esto. Y en aquel Manolito Aguiar, yo estudié en el Manolito Aguiar, eso pasó ahí en el Manolito Aguiar. Lo que se formó fue la tremenda. Todos los viernes venían a hacernos unos mítines para adoctrinar a la gente. Cerraron el Manolito hasta que después... Lo dejaron cerrado hasta que después... Sí. La gente que estuvo en ese año te lo puede contar. Lo cerraron. Después no entró otro 10º grado y no volvió a abrir hasta que no abrieron todos los pres en la calle. Tenían terror, votaron pánico, a la directora. A mí, la primera vez que yo vi a la seguridad del Estado fue ahí. La seguridad del Estado fue a interrogarme a PRE. Espérate, ¿qué edad tú tenías en ese 17. momento? Con 17 años la seguridad del Estado estaba interrogando. Sí, la seguridad... Llamaron a mi abuelo. No querían que yo fuera a la universidad. Hacían que los estudiantes... Tú sabes aquella famosa cosa del avalado y el no avalado. Claro. Bueno, a mí me hicieron 3 reuniones, papito, para que yo no fuera avalarte. avalada. No te puedo creer. No, porque le decían a la gente, no puedes votar por Carolina, pero al final votaban a lo mejor 4 en contra, pero los demás sí, por la democracia. Claro, te ayudó en ese caso. A que yo fuera a la universidad. A mis amigas le decían, no pueden hablar con ella. A Claudia le dijeron, si sigues siendo amiga de ella, te vamos a quitar el carnet de la juventud. Y ella dejó el carnet en un gesto precioso de amistad. No, eso, ahí lo que se formó fue tremendo zapa afuera. Pero con los meses se fue suavizando. Yo hice las pruebas de física, que son preotorgadas, me la dieron. Claro. La seguridad del Estado se dio cuenta de que yo había tenido un gesto valiente, de que nunca, obviamente me arrepentí ni en el interrogatorio que me hicieron, ni durante ese año, pero no estaba afiliada a un grupo político. Por tanto, yo me te dejaron tranquila. No estaba organizando en ese momento, si ellos supieran. De lo que iba a venir después. Lo que iba a venir después. Vida mía. Entonces, como que me dejaron correr, pero por supuesto, obviamente, me dieron seguimiento. Y una de las cosas, por ejemplo, cuando yo terminé la universidad,
que yo hubiese querido quedarme en la universidad de prácticas, ¿no? Porque yo quería terminar la carrera de filología, que ya tenía bastante avanzada y no me dejaron quedar de profesora nunca. Por supuesto. Y yo era el primer expediente en Se ese trabajaba año. desde la... O sea, se No, y trabajaba... me lo dijeron abiertamente, no te puedes No quedar te vas a quedar. Y yo nunca fui en 1 de mayo, yo nunca fui de la... Eso te iba a decir, pero espérate, porque... ¿Qué pasó desde ese suceso en el preuniversitario? Primero, vamos por orden, porque me dijiste una cosa y no puedo no hacerte la pregunta. No era normal, o sea, tu reacción no era normal. Tu amiga te estaba tocando porque sabía que tú ibas a decir la verdad, porque es lo que tú me estabas diciendo, no querías mentir, no ibas a mentir y ya. Pero eso no era normal. A nosotros nos habían adoctrinado literalmente, la mayoría de los jóvenes que teníamos tu edad en ese momento, yo soy de tu generación, a no decir la verdad en esos casos. O sea, nosotros estábamos entrenados literalmente para tú darle la vuelta, para tú burlarte, para tú repetir exactamente como un papagayo lo que había dicho el profesor o para no hablar. ¿De dónde viene ese compromiso moral tuyo de decir no voy a mentir? O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Quién te lo dio? ¿De dónde, o sea, quién te educó de esa manera? ¿De dónde sale esa que además para mí es una de las cosas que nos quitó la revolución, el compromiso moral con la verdad, ¿no? ¿Por qué voy a mentir? No. Yo esto sí lo he dicho muchas veces. Yo me crié con mis abuelos paternos, que eran de Bayamo, bayameses, y que eran unos seres humanos espectaculares que me enseñaron básicamente todo lo bueno que hay en mí procede de ellos, ¿no? Yo fui muy afortunada de tenerlos. El amor por la libertad es una cosa que también me viene de ellos. El padre de mi abuela, mi bisabuelo, fue Mambí. Llegó a ser comandante. La medalla se la dio Calixto García. Se llamaba Olimpo Fonseca Pérez. Lo puedes buscar y sale en Ecurred y todo. Fue dentista, fue alcalde de Bayamo y además antes, durante la guerra, fue Mambí. Entonces mi abuela contaba, era una bayamesa de esas como la canción, ¿no? Y ella cuando escuchaba el himno o cuando escuchaba la bayamesa se le aguaban los ojos. Y contaba todas aquellas historias. Ella nació en 1911, perdón. Por supuesto, la guerra se había acabado, pero era muy reciente. Entonces, las historias de la guerra, ella creció con esas historias claro. A flor de piel y a la vez me las compartía. Las historias de la guerra, las historias de la libertad, del amor a la tierra, a la patria. Y todo eso a mí me viene de ahí, ¿no? En mi casa siempre se dijo que vivíamos en una dictadura, ¿no? Nunca hubo ningún tipo de dudas. No, mi abuelo era un hombre que se sentaba a ver los discursos de Fidel fumándose un puro y él se ponía a conversar con Fidel, pero a reclamarle, ¿no? Todas las mentiras que decía Fidel, él las respondía. Y yo era una niña al lado de él, enamorada de mi abuelo perdidamente, claro, mirándolo. Claro. Y mi abuelo me decía, ¿tú oyes todo lo que está diciendo él? Mentira. Todo eso es mentira. Así era mi tío. Entonces... Y así fueron mis abuelos aquí. Yo tuve esa educación. Yo creo que incluso hasta más frontal cuando yo llegué acá y tuve que ir a vivir con mis tíos abuelos que tenían 84 años y eran del exilio histórico de 60 y habían pertenecido, tú sabes, a 26 de julio y habían sido gente activamente anticomunista. Y me cogieron y me dieron como un intensivo de educación de 4 o 5 años que para mí fue un cambio, ese hubo antes y un después porque me enseñaron muchas cosas de Cuba que yo no tenía idea y yo creo que sobre todo te siembran la empatía, ¿no? Por las tantas personas que han muerto buscando una cosa tan utópica como la libertad, ¿no? Y que la libertad lo que tiene es que tú estás buscando o sea, tú estás luchando por tu libertad, pero no es tuya. O sea, aunque tú estés luchando por tu libertad, tú estás luchando por la libertad de todos, inevitablemente, porque una vez que se logre no es solo tuya. O sea, nunca va a ser solo tuya. Tú sabes que hemos vivido más años en dictadura de los que hemos sido república. Claro. Ya fuimos 59 de república. No, 57 de república. 57 de república. Llevamos por 60 y ¿cuántos de dictadura? ¿64? ¿65? 65. ¿Sabes qué me molesta mucho? Y es injusto decirlo, súper injusto decirlo. Pero me molesta tanto que siga pasando el tiempo. Y que siga pasando el tiempo, ¿sabes? Es injusto decirlo porque lo voy a decir de una manera de que me molesta tanto esta pasividad que hay, ¿no? Que no es pasivo nada, porque te das cuenta de que tú puedes buscar cualquiera de los meses en Cuba hay 600 protestas, 500 protestas o más. Pero que sigan ahí. Me molesta tanto que sigan ahí. Y cómo está estructurado. Vamos a ver cómo está estructurado todo. Ahí vamos a ver. Entonces, llegas a la Universidad de La Habana. Ya pasamos el pre.
Ya siempre tuviste tus primeros... Llegas a la Universidad de La Habana. Te gradúas. En la universidad no hiciste nada incorrecto. A modo de... Solamente nunca fui a nada, Nunca fuiste a me nada. O sea, involucré nunca en nada. Yo no, yo era de la FEU, ¿tú te acuerdas? No sé si te acuerdas, Sí. yo era de la FEU. Yo era, por Sí. supuesto, típico, ¿entiendes? Yo era de las actividades estas, de las fiestas y las bachatas y esto, y de los bares y las invitaciones y todas esas cosas. Y siempre estaba... Yo seguí en las clases de filosofía cuando se trataban esos temas diciendo lo que creía, ¿no? Pero la verdad es que Pero tenías más libertad en la universidad. Sí, yo recuerdo que en la Facultad de Artes y Letras probablemente te marcaran, Exacto. pero Exactamente. bueno, si tú querías decir algo en aquella clase, tú lo podías Exactamente, decir exactamente. y yo escuché, no solo yo, o sea, de hecho, hasta cierto punto me sorprendió que se permitiera, hasta cierto punto, que si tú querías decir algo, decirlo sin que en ese momento, digamos, viniera un policía, ¿no? Cosa que ahora mismo es prácticamente imposible. Pero obviamente te marcaban y a mí me costó, o sea, yo de ninguna manera o sea, Ahí la vi censura yo. de no dejarme quedar en la universidad, que es una censura total, Por supuesto. especialmente cuando ya yo era alumna ayudante y... No estabas más que preparado. O sea, por un Claro. problema académico no era. Ujú. Yo en la universidad, en esa facultad, viví mi primer acto de rebelión simbólico. Bueno, no simbólico, pero fue... Me recuerdo que nos buscó, ya había hecho varios mini documentales de estos chiquiticos bobos que eran un poquito... Jugaban con el hecho de que nos estaban mintiendo todo el tiempo. Y fueron la gente de MinRex. Nunca se me va a olvidar eso, que fue la gente de MinRex a la facultad. Habla con primer año y segundo año. Nosotros estábamos en tercero. Pero aún así, no voy a decir quién, pero alguien del decanato me buscó y me dijo, bajen a esta reunión que hay en el anfiteatro porque estaban tanteando a la gente. Y fue una reunión de 10 personas de MinRe, 8 personas de MinRe, algo así. Para entrar en el... Las personas, no. Era una reunión para hablar acerca de la situación política del país. Estaban tanteando la meeting. universidad, lo hicieron en todas las facultades de la universidad. Y ellos querían saber cómo estaba la gente. Y esa gente estuvieron toda la hora y media, 2 horas hablando del bloqueo, de las damas de blanco, de la gusanería, todas aquellas cosas que ellos decidieron. Cuando se terminan, ¿se van a tener alguna duda? Igual amigo mío, en ese momento se levanta y dice, yo no tengo más dudas acerca de lo que está pasando en Estados Unidos y tal, pero sí de lo que está pasando en Cuba. Vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en Cuba. Y se le fue abajo todo el anfiteatro que era aplaudiendo. Y atrás me levanté yo. Y dije que no tenía sentido que dijeran de que los parques no eran de las damas de blanco porque eran tan cubanas como nosotros. ¿Tú dijiste eso? Sí. Aquella mujer ¡Qué se indignó muchísimo. Dijo que donde maravilla! estuviera su hijo no podían estar las damas de blanco. Ay, qué maravilla. Y les dije también que no tenía sentido que si llevaban 25 años haciendo una preparación ideológica sobre la gente, ¿por qué se gastaban millones bloqueando la señal de Radio Martí? O sea, si tú te estás gastando millones en prepararnos, deja que llegue la señal. Deja que la gente la desmienta por sí misma. O sea, no somos estúpidos. Y otras tantas cosas, no sé, y por qué siguen maquillando a la gente lo que está pasando en Cuba si esto está destruido, si evidentemente está destruido, por qué no se ve en fin. Pero eran demandas que ni siquiera iban abiertamente a un ataque de queremos derechos humanos, o sea, esto es una dictadura, váyanse de aquí. Y aún así yo me acuerdo que a mí el pie me temblaba, no sé, me olvidó que yo estaba delante del micrófono y este pie no paraba de temblarme. Cuando nos fuimos nos entró una llamada rarísima del teléfono, después nos dijeron en la misma facultad que ya no podíamos pertenecer a la FEU, fue aquello muy simpático, en fin. Además yo me iba, ¿no? Yo estaba desesperado por irme, porque sabía que aquello estaba cada vez más feo. En todo el momento de la Universidad de La Habana, ¿tú sentiste o pensaste o creíste que iba a suceder algo como lo que vino luego con 11 de julio? O sea, ¿tú sentiste en la sociedad ese termómetro de que unos años después podía haber una revuelta o de lo que iba a pasar con la Bienal 00 o lo que pasó luego con el decreto? O sea, ¿tú lo viste desde ahí o en ese momento tú también pensabas que aquello estaba mucho más, sabes, como más dormido, menos...? Yo la verdad siempre he tenido el anhelo de la libertad. Ajá. O sea, yo siempre he querido que algo como el 11 de julio pase y que la dictadura caiga. Pero eso es un anhelo. En el año... nosotros estudiamos entre el 2008 y el 2013. Y el 13, sí. En esos años el contexto era completamente distinto. Era un contexto, si tú te pones a pensar, 2006 fue el año en que asumió Raúl Castro, ¿verdad? Exacto. Y Raúl Castro empezó con una política, había pasado ya lo de la Primavera Negra, estaban presos los 75, estaba Osvaldo Payá todavía vivo, pero estaba como muy controlado. Creo, o estaba todo el tiempo monitoreado. Había pasado como todo aquello
Y Raúl empieza a hacer como estas reformas. Me acuerdo que empezó a Y darle a la aquella gente los apertura, carros y las empezó la casas, gente supuestamente. a las casas a hacer de la gente y la Ujú, gente las podía ujú, vender, ujú. los carros, la carta blanca la quitaron. Yo vine en el 2012. O sea, que estaba todo eso reciente, todo eso estaba Exacto. sucediendo. Y ese fue un momento de preparación para crear la imagen de una falsa apertura, el blanqueamiento de la dictadura que ellos a cada rato buscan, buscando el acercamiento con los Estados Unidos que después sucedió en 2014, 2015, 2016. Exactamente. Entonces, todo este periodo fue un periodo anterior a aquello, donde también hubo determinada permisibilidad, yo creo, para que se cocinaran entre los jóvenes determinadas ideas y determinadas cosas. Por ejemplo, yo en esos años de la universidad recuerdo perfectamente reunirme en parques, reunirnos en mi casa, lo hacíamos mucho, y hablar de muchas cosas, diferentes personas, no solo la gente de la facultad, gente de Lisa, Ujú. gente de diferentes grupos y círculos. Ujú. Y para mí ese tiempo fue como una especie de fermento de ideas para todo lo que vino después. Yo conocí a Luis Manuel en 2012, cuando ya estaba de prácticas, Ujú. haciendo las prácticas de la universidad en el Wilfredo Lam. En ese tiempo, por ahí también con Julio Llopis Casal, Julito. con Hamlet, con El Chino y muchas otras personas en aquella Habana que era como un poco más, en la que se permitía un poco más hasta cierto punto. Claro, claro. Hasta cierto punto. Ellos Al saben menos en cuándo los abrir y cerrar jóvenes. el círculo. Y yo sentí eso como una especie de intercambio de ideas y un fermento que un poco preparó, nos preparó para todo lo que vino después, a nuestra generación. Es lo que, como yo siento, un caldo de cultivo. Claro. Esos años, una especie de fermento, porque también muchas de las personas que después se asociaron a movimientos San Isidro, no sé qué, estaban también un poco desarrollando sus propias ideas, su mundo de afectos, su mundo conociéndose entre sí, Ujú. explorando nuevas maneras de tensar un poco más allá Claro. lo social y prepararse para poder increpar a la dictadura, que fue lo que terminaron haciendo primero desde lo artístico y después desde lo cívico, ¿no? ¿Tú estuviste... ¿Cuándo es que tú te vas a Cuba? ¿En qué año? Yo me voy de Cuba, yo me gradué en el 2013, me voy en el 2014 ¿En el a una 2014? beca. Sí. España. Me voy a España a estudiar en la Complutense. En la Complutense de Madrid. Qué rico. Sí. Es Madrid. Dios mío, Madrid. Qué lindo Sí, Madrid. mira, pero es que en el Wilfredo Lam yo también me estaban poniendo a limpiar el pop de los libros, literalmente. ¿En serio? Claro. ¿Cuándo te graduaste? Me castigaron. Por sea, supuesto, no esa es la solo- manera en que ellos Gracias. tienen el Gracias Production. As usual, No ustedes solo siempre- no solo me mandaron para allá, no te puedes quedar en la facultad y no vas a poder terminar la carrera que ya tú quieres. Yo tenía casi ese 70% o no sé qué por ciento, pero De filología. sí, había hecho muchas asignaturas y ellos me castigaron, ni te vas a poder quedar ni nada, usted vaya y me mandaron para el LAN a limpiarle el polvo a los libros literalmente. Dios mío, Carolina. Y de hecho allí también sufrí censura porque yo queriendo hacer algo más que eso y que estar en las reuniones de la Bienal, que aquello era una cosa verdaderamente muy singular, vamos a decirlo así, Ujú. presenciar y escuchar muchas de aquellas reuniones, aunque aprendí mucho también, obviamente. Yo quería hacer algo y se me ocurrió hacer una cosa que yo llamé showroom, Ajá. y que era invitar a los jóvenes recién graduados del liceo que estuvieran en su último año a presentar en el LAM su obra, ¿no? Qué bien. Para que la Bienal pudiera incorporar no solo a los autores cubanos ya conocidos, sino gente Sino de gente que nueva, estuviera saliendo, la claro. savia nueva, ¿no? Claro. Y que fuera abierto al público y no sé qué. Se hizo uno, nunca y ya más. no se hizo más ninguno. No se hizo uno nunca más. Creo que en ese primero estaba invitado Yaque, que habló increíble Ajá. sobre la institución del arte en Cuba y todo eso, una cosa impresionante. Estaba también el Chino, estaba también Jornel, y no sé si estaba Juli, no me acuerdo, no me acuerdo quién más estaba, pero eran 5. Ajá. Y la verdad es que fue muy bueno, pero fue el único. A los 2 semanas, Te dijeron, esto no sucede más. Jorge Fernández, que era el director del LAN y creo que ahora es el director del museo, me dijo, vamos a coger, lo que me dijo fue, vamos a coger el salón de almacén. Ahora, Impera, como tenemos tantas y yo cosas que cuando yo lo almacenar. miré
Ya. Y no lo podemos hacer en otro lugar hoy. Ya. ¿De qué manera tengo que decirte? ¿Quieres seguir expandiendo los más en...? Entonces, cuando realmente yo recibí que podía ir a hacer esa maestría a España, yo fui, lo presenté y prácticamente me dijeron, por favor, vete ya, no importa, Sí, te o vamos a sea, firmar todos los papeles porque tú... ¿qué quieres? ¿Un doctorado? Coge, aquí tienes un doctorado, Chao. vete ya para España, chao. Chao, cuídate. Y así fue como yo me fui a España. Y llegaste en 2014 a Madrid. Sí. ¿Te gustó, por supuesto, Madrid? ¿O no tanto? Madrid es como una segunda casa para mí. Sí, ¿verdad? Y no se asemeja mucho a La Habana. A mí siempre cada vez que voy a Madrid me da la sensación de que es lo que... What could have been, ¿sabes? Lo que pudo haber sido. Puede ser, sí. Como si no hubiera pasado la catástrofe. La gente muchas veces dice que Miami. Y yo probablemente sí, veo que hay cosas de Miami que se hubiera visto allí, pero también en Madrid veo muchas cosas que yo digo. La Habana, esa mezcla de lo viejo con lo bonito y lo elegante, ¿sabes? Combinado para que parezca lindo y para que parezca acogedor. La Habana era, y yo quiero pensar que todavía es, una de las ciudades más lindas del mundo. Ay, sí, mi abuela me habla con una melancolía. Yo ya a estas alturas creo que realmente está muy lejano de... Pero mi abuela me habla con una melancolía de lo que fue su Habana. Porque es que yo, la mía la recuerdo... ya mi imagen está bastante dañada. No la última que tengo cuando fui la última vez en 2019, pero mi imagen de mi niñez. Porque las últimas imágenes ya estaba destruida, ¿no? Mm. Pero yo quiero pensar que cuando yo era niño, que yo recuerdo las cosas con más color. Porque todo el mundo recuerda su niñez con más color. Ujú. Quiero pensar que La Habana estaba más linda, ¿no? Y que realmente estaba más bonita, y que realmente a lo mejor no. Y probablemente me engaña a mí. La Habana es una ciudad mágica, Pero a pesar de la mi abuela dictadura. habla tan lindo de La Habana. Tan lindo de La Habana. Y de lo que fue su Habana. Y de lo que ella vivió en La Habana, ¿sabes? Mira, a mí me pasa algo. Y es que desde que me fui, yo rompí, lo estaba hablando ayer con una amistad mía. El primer golpe que sentí fue el golpe de salir, de ser el golpe geográfico, ¿no? O sea, para mí mi mundo inevitablemente era Cuba, porque todo lo demás es digital, todo lo demás es intangible, es impalpable. Hay una frontera que está ahí y está delimitada. Y cuando yo empecé a ver realmente la magnitud de lo que era nuestro país, ¿no? Y de lo que no teníamos en Cuba y lo que no habíamos visto y de lo que no habíamos como experimentado. Yo recuerdo que lo primero que me dio fue como una crisis patriótica muy grande. Yo no sé si se lo pasa a todo el mundo. Al principio que tú quieres ser más cubano que nadie. ¿Sabes? O sea, yo quería tener la bandera cubana en el carro y quería poner el sticker cubano y Cuba y Cuba, ¿sabes? Y donde yo trabajaba, además que yo no vine para Miami, yo fui a New Jersey, me decían Cuba. En un lugar donde yo era el único cubano donde trabajaba y tal. Hoy por hoy, el otro día hablaba con uno de nuestros invitados aquí y yo le decía muchas veces he sentido vergüenza de ser cubano. Algo que nunca le dio a mi abuela, ¿sabes? Porque le daría un infarto. Yo creo que tú semejas mucho a mi abuela en muchísimas cosas. Ese es el orgullo más grande. Ella así mismo piensa ella. El más grande. Pero yo también tengo como una cosa de mañash arriba con su indagación en choteo y con esa constante apunte a que tenemos algo mal también nosotros como cubanos, ¿entiendes? Y como producto de lo que somos, ¿no? La genética nuestra. Y de dónde venimos y cómo nos formamos. Yo creo que es precioso. Incluso con eso que dice Mañach. Yo también lo creo. O sea, yo creo que en el fondo es precioso, pero hay tantas cosas. Y es todavía más precioso precisamente por esas cosas, en mi opinión. Es como más rico, más pleno, más mágico, menos uniforme. ¿Tú crees? Uh-huh. Pero es que el resultado ha sido terrible. Claro, hemos pasado por un proceso muy duro, que es el lavado de cerebro que nos ha sucedido durante los últimos años, pero... Y que la dictadura ha querido que nosotros nos avergoncemos de ser cubanos. La dictadura por mucho tiempo le dio más privilegio a un turista Todo el tiempo. que a un cubano. Sí, todo el tiempo. O sea, tenían ellos y todavía ser turista en Cuba era tener más derechos y más valor que ser cubano en tu propia tierra. Y todo ese complejo que la dictadura quiere que tú pierdas y dejes es algo que no le podemos dar. No, pero yo al principio no lo sentí. O sea, yo me fui que cuando más adoctrinado estaba. Y todo lo contrario, o sea, más cubano que yo había que ni en los frijoles negros, o sea, yo era el más cubano del mundo. O sea, a mí la vergüenza me ha venido después, de a viejo, ¿sabes? Con el paso del tiempo y más con la actitud de los cubanos de aquí. Y de los de allá, y de los de aquí, y de todos los cubanos, porque no hay ni que decir ni de aquí ni de allá. Yo creo que últimamente las líneas están cada vez más indivisibles, pero del cubano contemporáneo en general. O sea, yo no siento vergüenza del cubano de la generación de mi abuela. Yo siento orgullo del cubano de la generación de mi abuela. Yo conozco a los abuelos, a los amigos de mi abuela, y cada uno de ellos me enseñó cosas que es como impresionante. Pero yo creo que poco a poco hemos ido perdiendo educación. Hemos ido perdiendo cultura. Hemos ido perdiendo civismo.
hemos ido perdiendo sentido de comunidad. Hemos ido perdiendo, por tanto, respeto al otro, a la opinión del otro cubano que tienes contigo. Y lo hemos perdido todos. O sea, no solo se ha perdido de ningún lado. Yo creo que se ha perdido en general. No digo todos, todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay gente que es muy inteligente, muy brillante, muy asertiva y muy... Pero creo que en general el cubano ha perdido ese sentido de que quizás soy yo que esté equivocado. O al menos déjame callarme la boca, ¿no? Y ver qué tiene que decir esta persona. Y también nos agredemos un poco cuando no estamos de acuerdo. Pero yo sí, últimamente, sobre todo, y en la etapa post protestas en Cuba, post movimientos que hubo de rebeldía en Cuba, de MSI, 27N, 11J, de todo lo que hubo, ¿no? Post eso, yo sentí incluso más vergüenza. Yo creo que hubo más reacciones, no sé cómo explicarte, o sea, reacciones que siempre resultaban en lo mismo. Yo lo decía a Daniel antes de entrar. Yo no sé qué nos pasa a nosotros, que cada vez que hay un dilema o que sucede algo en que el cubano tiene la opción de opinar, hay como una línea de comportamiento que siempre se repite, que es cíclica. Que lo único que cambia es el suceso. Elige lo que sea. Ahora mismo, por desgracia, es el suceso del Tiger, ¿no? Que es como lo último que está ahora mismo en todos lados. Pero luego va a ser otra cosa. Porque la vida sigue y luego va a ser otra y otra y otra y otra. Y lo que yo sí veo que se repite es que cada vez la gente es menos... permanece menos amiga. O sea, ahora tenemos las elecciones también, que vamos a quedar ahí. Y cada vez hay más política de tribu. Cada vez yo veo más psicología de tribu. De separarse. De si el líder de tu tribu tiene una opinión, todo el mundo tiene que seguir esa opinión. De tribus en donde ni siquiera se discuten las opiniones. Ni siquiera... O sea, hay mucha militancia ahí, ¿no? ¿Y por qué? Tremenda ¿Pero militancia. por qué ¿Tú crees que es eso que es el resultado de todo este tiempo? Yo creo que la cultura del castrismo quería dividirnos, quería tenernos encontrados, pero no juntos, sino para fajarnos. Uh-huh. Quería tenernos militantes y quería tenernos sesgados, ¿no? Y también odiándonos a nosotros mismos, rechazando la cubanía, rechazando lo que somos, para desanimar y para generar hastío, ¿no? Que es lo que a ellos les sirve mejor. Claro. Y es lo contrario a la movilización, ¿no? La desmovilización, el sentimiento de que no nada puede cambiar esto. ¿Cuántas veces no escuchamos? Esto no hay quien lo cambie. ¿Qué más me cae eso? Esos son matrices de opinión que el sistema inoculaba en tu subconsciente y creaban un estado de ánimo colectivo que era desmovilizador. Por supuesto. Y la cultura del castrismo está en la esencia y en la base de eso. Por supuesto. Y está también en la base del show, ¿no? Y de generar estrategias en las que la disidencia siempre se ve como algo poco serio o como algo poco unido o como una cultura que va a ser incapaz de poder ofrecer una solución a lo que venga después de ellos. No hay alternativa a ellos, porque todo esto que esta gente están haciendo, en realidad ellos no tienen la capacidad, ni la madurez, ni la fuerza, ¿no? Eso es parte también, ha sido parte de la estrategia de la cultura del castrismo, que va mucho más allá que una cultura política, porque el castrismo es una forma de colonizar tu mente, tus afectos, la visión de la vida. Pero es que ahora, en este tiempo, también tenemos otras cosas con otras características, obviamente, yo no las estoy comparando, pero son otros elementos que generan estos fenómenos parecidos. Las redes sociales. Claro. Los algoritmos de las redes sociales tienden a crear tribus y tienden a crear militancias, exclusión, polarización. Te va a poner solamente el contenido con el que tú interactúas. Exacto, tú interactúas con un contenido y lo que hace es que refuerza los prejuicios que ya tienes. Y te ofrece argumentos que muchas veces rechazan al otro, ¿no? Y que no son complejos, sino que son simples, porque los algoritmos se dieron cuenta de algo muy simple. El odio, el hate bottom y el fear bottom generaban más engagement que el love bottom. Yeah. Entonces, todo lo demás, lo que te ofrecen, viene desde esos lugares de generar enfrentamiento, de generar polémica. Pero no es una polémica sana y sanadora, sino es una polémica... Entonces, y las redes sociales nos tienen enfermos a todo el mundo. O sea, ¿cuántas veces miramos por hora el teléfono?
qué difícil luego Da es miedo, da miedo. relacionarte con la realidad. Da miedo. Porque te genera como mucha dopamina, te genera una retribución instantánea de algo que tú quieres ver. Son muchos estímulos, pero poca profundidad. Y luego cuando interaccionas en la vida real con los otros no sabes cómo. Porque la vida real tiene un ritmo más lento, necesita y lleva más profundidad. Ujú. Porque si no te Requiere de distrae, silencios. que requiere de normalmente- silencio, requiere de otra manera de interactuar. La realidad es otra cosa, ¿no? Que la pantalla de un móvil. Y eso refuerza el aislamiento de la gente y eso refuerza las dinámicas tribales que lamentablemente tuercen. El otro día estaba haciendo un análisis así de lo más... ¿Sabes que ahora está muy de moda las teorías estas? ¿Cómo es que se llama? Las teorías de conspiración. Las conspiracy theories. Ahí están grabándonos desde el... producción y todas sus cámaras. Me encanta. Y estaba pensando en la posibilidad de que nosotros ahora estamos descubriendo la inteligencia artificial. Sí. Nosotros no tenemos idea de cuáles son los límites de la inteligencia artificial. Nadie lo sabe. Mm. Yo honestamente, de hecho estoy buscando activamente para entrevistar a alguien que sea experto en el tema porque me gustaría saber al menos cuáles son los límites legales de la inteligencia artificial. O sea, si hay alguien que ya le puso límites, si se sabe, si se puede controlar. Porque en una de las tantas teorías locas que me vienen a la cabeza, ¿quién controla eso? O sea, nosotros somos tan fácilmente manipulables por las redes sociales que quién controla que un sistema de inteligencia artificial no vaya cada vez más aislando a las personas y que en un plan de 15, 20 años esta gente se van a matar, ¿sabes? O sea, inevitablemente van a ser cada vez más tribales. O algo como cómo codificar la ética de la inteligencia artificial. Es muy difícil. Es que es muy difícil cómo te estableces una ética universal. O sea, supuestamente para eso existen... y voy Eso está a fuerte. utilizar lo que hemos puesto encima para poner mi pie. Supuestamente para eso existen organizaciones como la ONU, UNICEF, No. como... o sea, se supone que dictaminen la ética No. universal y que dictaminen lo que debe ser correcto y la justicia universal y que... No, ellos No, no ¿verdad? están ahí para eso. ¿Para qué están? Bueno, ellos se suponía que las naciones... Cuéntame para qué tú crees que están y que realmente que en todo tu andar por la diplomacia contemporánea. Ellos deberían estar para hacer valer, muchos de ellos, la Carta, la Declaración de de los derechos humanos. Y las Naciones Unidas también como para asegurarse de que todas las naciones del mundo estén que haya un diálogo, que puedan menos haber un- mecanismos de comunicación y evitar conflictos globales mayores y establecer maneras de cooperar. Ujú. Lo que pasa es que han terminado siendo la palestra de las dictaduras, de las tiranías. Tú cuando analizas cómo está integrada el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la mayoría son todas tiranías. Es O sea, increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Pero por qué? Porque filtran personas. Yo ¿Por qué? Yo O sea, ¿cómo creo lo que- logran? ¿Cómo lo logran? Yo no lo sé, pero el hecho de que eso sea así invalida completamente Claro. a esa entidad para Claro. representar nada, ¿no? Claro. Más que el Comité de Derechos Humanos parece que es el club de los tiranos. Exacto. ¿Qué Entonces- sentido tiene? O sea, supuestamente donde debe estar la cima del protocolo de cómo debe regirse el mundo entero, tú tienes a lo que es hoy por hoy lo peor. Ujú. Y además que más claro es imposible. Ustedes no sienten a veces, producción, tú que estás mirándonos ahora, ustedes no sienten a veces que vivimos en un mundo paralelo, que evidentemente hay una tiranía en Venezuela, que evidentemente todo el mundo sabe que hay una tiranía en Venezuela, todo el mundo sabe que hay una tiranía en Cuba, todo el mundo sabe que hay una dictadura en Cuba, o que hay una dictadura en Cuba. ¿Cómo ellos conviven con el hecho de tenerlos en el Comité de los Derechos Humanos? ¿Quién explica eso? Es que ellos no se enteran de la realidad, es que asumen que somos estúpidos. Es que no se dan cuenta que a la misma vez desacreditan no solo la ONU. A mí me parece que eso desacredita otras tantas cosas. A mí con Cuba el otro día estaba hablando con una amiga mía que está muy descontenta porque, porque uno no opina igual durante los años y uno va cambiando la manera de pensar durante los años por muchas cosas. Y yo le decía que yo veo la política según me afecte mi realidad.
es lo más cercano a todo lo demás es borrea, ¿no? O sea, tú puedes prometerme muchas cosas, decirme muchas cosas bien o mal, pero yo estoy viendo lo que me pasa. Eso es infalible, eso me está sucediendo a día. Y yo, honestamente, no siento que haya un movimiento o un proceso político que uno pueda hoy por hoy como fiarse de a lleno y decir, aquí no hay nadie corrupto, aquí no hay nadie, o no hay no solo una organización política, un partido político, que tú puedes decir, aquí nadie está corrupto, ¿sabes? Esto está limpio, estos son los propósitos, yo voy a confiar. No, yo creo que la gente ya ha creado una desconfianza supuesta por cosas como las que suceden en la ONU, donde se supone que es el modelo mundial, y que se aplica incluso, y yo lo veo menos en la contemporaneidad de la gente que me rodea. O sea, yo veo mucha desconfianza en general. En un país en el que confío que estoy en democracia, ¿no? En el que confío, en el que al menos es lo más cercano que yo he vivido a la democracia. Yo no he vivido nada más cercano a la democracia que no sea esto. ¿Cómo tú puedes recuperar la confianza? ¿Cómo las personas recuperan la confianza política? Está muy difícil porque los políticos nos las ponen complejas, ¿no? Para recuperar esa confianza. También. Pero está bien que los ciudadanos desconfíen de sus gobernantes o de sus representantes o de sus políticos. Así debería de ser. Claro, pero no del sistema. O sea, pero, ¿sabes? O sea, yo no creo que la gente debería... O sea, tú puedes desconfiar de los políticos, pero no puede estar Cuba en el sistema porque los gobernantes están ahí para rendir cuentas a la gente. Es lo que es. Es un servicio público. Gobernar no debería ser el tener prestigio o tener poder, sino precisamente lo contrario, servir. Claro. Es un servicio público. Tú estás ahí para servir a los ciudadanos, rendirles cuentas y hacer valer lo que ellos quieran que tú hagas. Porque tú no eres otra cosa que un vehículo para viabilizar la voluntad de la gente. Claro, ¿tú no crees? Así debería de ser. Obviamente, la mayoría, en particular en las dictaduras, pero también en algunas democracias, quieren hacerse con el poder no para servir, sino para obtener y para tener poder y para enriquecerse en algunos casos o para simplemente postergarse para siempre en una silla. Sí, perpetuarse por siempre. Sí. Por eso te digo que está bien que los ciudadanos hasta cierto punto desconfíen de sus políticos o al menos les hagan rendir cuentas. Así debería de ser. Lo que empieza a estar torcido es cuando lo hacen del sistema, que también lo pueden hacer, o sea, porque las leyes están ahí para ser cambiadas, las formas en las que nos organizamos en sociedad, que es lo político. ¿Qué es la política? Es esa, la discusión sobre cómo social. Nos organizamos en sociedad. Cuando somos más de uno, cuando somos dos, cuando somos tres, en un espacio, tú tienes que poner orden en tu casa. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué hora hacemos la comida? ¿Cómo es la cosa? Hay un orden que se empieza a establecer y que se da a partir de conversaciones, de delegación de poder. En algunos casos tú te ocupas de esto y yo me ocupo de lo otro. Y la política es simplemente eso, como la sociedad, como nos organizamos en sociedad. Y eso, han habido muchos sistemas a lo largo de la humanidad y tampoco es que esté mal cuestionar los sistemas. Lo que está mal es cuando la sensación de descrédito del sistema tal y como está ahora es tan grande que eso también se usa como una forma de manipulación para generar militancias, para obtener votos, para obtener militancia, sin dar soluciones, solamente basado en la sensación, en la percepción de la gente que tiene odio y hastío y decepción de un sistema, y eso se manipula y se usa. Ahí empieza a haber un problema, porque ahí ni estás ofreciendo una solución, sino que estás capitalizando un sentimiento para generar más división, más hastío y hacerte con el poder, que es algo que ha pasado y que hemos visto últimamente bastante, ¿no? En estos líderes antisistema, pero que tampoco ofrecen un sistema. Yo el otro día estaba viendo una comparación interesantísima de un debate creo que fue en el 70 y pico, en el 80 aquí, un debate presidencial y uno de los últimos debates, y aquello no tenía nada que ver una cosa con la otra, porque es que en el de hace 40 años atrás eran dos personas haciendo propuestas
acerca de qué es lo que ellos querían hacer si los hacían presidentes de Estados Unidos. Además, un respeto tremendo, que es lo otro, ¿no? O sea, había como una educación que se presuponía que tenía que tener los candidatos y que hoy por hoy ya eso se ha pasado por encima tremendamente en todos los sentidos. El nivel ha bajado muchísimo. Muchísimo. Pero sí, pero realmente estamos viviendo tiempos que yo espero que volvamos al sentido común en algún momento. Y que volvamos también a acercar los extremos, ¿no? Porque estamos viendo últimamente la política de extremos de todos lados. El estímulo de eso, del pensamiento extremista, del pensamiento de tribu. Polarizante, claro. ¿Por qué vas a Cuba? ¿Por qué vas de España a Cuba? Tú fuiste para muchos de nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba viviendo todo lo que estaba pasando en Cuba, para muchos de nosotros tú eras el ejemplo, era una mezcla de sentimientos. Era admiración, pero a la misma vez era como esa carga de culpa de Carolina lo está haciendo, ojo, o sea, y yo sé que no va por ahí, pero era la sensación de que hay una persona que no estaba allí y que fue a estar allí, ¿sabes? Porque los que están ahí están jodidos. Y todos estuvimos allí y había que enfrentarse con la realidad. Pero tú te estabas enfrentando a la realidad por elección, no porque estabas ahí. Mi primera pregunta de ese momento en el que tú decides que te vas para Cuba. Primero, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento sacas ticket? ¿Qué lo determina? ¿Y por qué tú compras un ticket para regresar a Cuba? Segundo, bueno, dime primero eso y después te hago lo otro que te quiero decir. Yo llevaba un tiempo queriendo volver. Era como una especie de, como si la isla me llamara. Y luego también siendo testigo, como lo fuimos todos, de esa saga, porque fue una saga de sucesos, de eventos, especialmente relacionado a Luis Manuel, que como te decía era mi amigo. El tiempo que estuvo preso en Valle Grande fue un tiempo que yo la pasé muy mal en Madrid, porque, bueno, todo el mundo se unió a muchísima gente. Claro. Eso generó muchísima empatía. Yo recuerdo que en ese momento yo me abrí Facebook, que no tenía ni cuenta de Facebook. Y para poder estar al tanto de lo que iba a pasar con él, que me afectó tremendo, porque era mi amigo y porque, ¿no? Y luego, pero luego, todo lo que pasó alrededor, las redes de solidaridad que se tejieron, la manera en la que las personas eran capaces de enfrentar el miedo para ayudar al otro, para pronunciarse ante la injusticia. Entonces a mí todo eso me inspiró de una manera extraordinaria, porque era algo de lo que yo sentía que siempre fui parte y lo que quería ser parte, y una cosa llevó a la otra y yo decidí volver. Pasó aquel evento fantástico del 27 de noviembre, aquella noche en la que todos estuvimos, donde quiera que estábamos en el mundo, todos estábamos ante esa puerta del Ministerio de Cultura, nadie durmió. Una cosa de demasiada belleza, y yo decidí que yo quería entregar algo de mí a esa gesta, a esa saga, contribuir en algo, ¿no? Y decidí volver. Cuando volví no sabía... ¿Qué día tú llegas? En diciembre de 2020. No sabía cuánto me iba a quedar. Tampoco fui diciendo, man, ¿sabes? Yo fui como abierta, como quien se tira en el mar, ¿no? En una piscina y se deja llevar. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero lo que sí te puedo decir es que no había ningún plan. Okay. Solo el deseo de la entrega y de la contribución a un momento, a una gesta, a una causa. Sin ánimo de protagonismo tampoco. Yo quiero simplemente ayudar, contribuir. Y recuerdo que una de las cosas que también quería hacer era ver a mi padre, porque estaba el tema del coronavirus andando. Claro. Y yo no lo veía hacía un par de años, él estaba en Cuba. Y eso era parte también muy importante de mi viaje, ver a mi padre, a darle un abrazo. Él había estado muy solo, enclaustrado con la... Entonces, eso era una parte fundamental de mi viaje. Y una cosa llevó a la otra. Yo enseguida como que me involucré mucho con las personas del 27N, del Movimiento San Isidro. Una de las primeras personas que vi fue a Luis. Recuerdo que fuimos a la iglesia de las Mercedes, que es la iglesia de los presos políticos ahí en San Isidro.
y rezamos juntos. Le pusimos una vela. Recuerdo que Luis me dijo, a mí las iglesias me vuelven loco, me da una sensación. Él es muy místico, ¿no? Ujú. Y tuvo así como un momento un momento místico Ujú. al que yo me uní y que he recordado mucho en todo este tiempo, ahora que está en la cárcel y que ha estado desde el 11 de julio. Y inmediatamente me involucré con la gente del 27N y yo estaba preparando para el 28 de noviembre, quería hacer algo por Martí. Eso fue una cosa que a mí se me ocurrió como a mediados de enero. Recuerdo que fue un concierto de Michael. Bueno, no, él grabó un disco en casa, en el estudio de David de Orni. Ujú. Ahí fue donde yo conocí a Davidcito. Recuerdo que él tenía un libro espectacular de Félix Varela ahí, como de las obras completas de Félix Varela. Wow. Y me lo dio y yo todo el concierto me la pasé leyendo el libro y hablando con él de lo que decía ahí. Increíble. Y en ese concierto de Michael, al final yo le dije, no, mira este poema. Y él leyó, no sé si debe de estar en el disco. Ajá. Le tengo que preguntar a David, ¿no? 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. Y unos días después que estábamos en mi casa en un almuerzo, se me ocurrió, claro, tenemos que hacer algo por el 28 de enero. ¿Por qué no hacemos unos volantes con la imagen de Martí y que diga estos 2 versos, ¿no? Entonces Michael me dijo, no, sí, lo repartimos. Y de hecho hicimos 2,000 copias. Wow. Que de esas incautaron 1,000, porque las otras 1,000 la seguridad del Estado nunca dio con ellas, que yo sepa. Y Michael las iba a repartir por el barrio de Belén y yo las iba a repartir por la avenida del Puerto. Ujú. Entonces yo empecé a buscar en internet imágenes de Martí y eran las mismas de siempre, las de, ¿cómo se llama este pintor Hacha que está en el museo? Sí. Y entonces recuerdo que se me ocurrió decirle a Camila que estábamos almorzando y no sé qué, le dije, oye, o se lo dije después por WhatsApp, no recuerdo exactamente, ¿por qué tú no dibujas tú El en Martí. Martí y es el Martí de Camila Lobón, es el Martí tuyo y es un Martí nuevo? Exacto. Y entonces ella me dijo, sí, pero yo no voy a repartir los papeles. Y le dije, no importa. No, eso ya no te tienes que poner en riesgo, pero si quieres hazlo Ujú. y que sea tu Martí, que tenga como todos los artistas tienen su sello y Claro, tienen su... claro. Y ella lo hizo, me lo mandó en un PDF, lo recuerdo, y lo imprimimos. Probablemente así es que ellos se han dado cuenta, porque después me di cuenta que es absurdo imprimirlo en una casa de esas que tú vas a imprimir, ¿no? Claro. Pero no tenía en ese momento otra manera de hacerlo Claro. y tampoco pensé que... Intenté hacerlo de la manera más discreta posible, pero probablemente ahí. Así fue. Y recuerdo que Michael y yo nos reunimos en la iglesia de Parque Cristo, que es la iglesia donde él vivía al lado, y en ese parque nos vimos varias veces. Y yo le dije, entra a la iglesia. Yo tenía tanta paranoia, ¿no? Y no me daba la gana que la seguridad del Estado se enterara. Entonces, para que nadie oyera los celulares, apaga el celular. Entonces, Michael me estaba esperando sentado en el sagrario de la iglesia. En la iglesia no había nadie. Yo fui con un mapa de La Habana Vieja. Ajá. Lo puse entre él y yo. Aquí en mapa. Como una película de espías Como de una esta... película, una pluma. Y yo le dije, a ver, márcame ahí dónde es que tú vas a... Le llamábamos el helado. A repartir, lo que iban a repartir. El helado. Ya. Y él dijo, no, aquí uno era el Arco de Belén, otro era así, como por esa zona del Arco de Belén. Le dijiste, ok. Y la mía era como la zona del puerto, de la Loma del Ángel, de la calle Habana, no sé qué. Por ahí un poquito. Y la idea era a las 4 o 5 de la mañana salir, subirnos a edificios, tirar los papeles y que el 28 de enero amaneciera La Habana Llena de papeles. como con una alfombra de Martís que dijeran 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche son uno a los 2, para que la mamá que llevara al niño a la escuela lo recogiera. Lo el leyera, basurero, claro. el panadero, el taxista, el cualquiera que... ¿y esto qué es? Y era un la performance, imagen de... Era un básicamente. performance. Porque ni siquiera estás directamente... Se estás poniendo Martí. Estás poniendo 2 besos de Martí. Era un performance. Y lo íbamos a hacer, estábamos completamente decididos a hacernos, pero pasó el 27 de enero. Ujú. Y que era algo que realmente tampoco previmos que iba a pasar. Claro. Yo llevaba el libro de Martí precisamente porque ya se estaba cocinando todo esto. Pero realmente lo que íbamos a hacer ese día era como hacer un homenaje a Martí, pero no nos llevó al Ministerio de Cultura el hecho de que se habían llevado a Tania, a Caterine y a Camila
y a Camila Lobón y a Camila Costa. Y Camila Lobón ya la habían soltado, pero las otras no se sabía exactamente ni dónde estaban, claro. no había ninguna noticia. Y estando en casa de Solveig, donde leímos también otra cosa afuera y tal, decidimos ir al ministerio y decidimos un poco ir para protestar, primero porque seguían los secuestros arbitrarios y las desapariciones, porque era que te llevaban y realmente la gente no sabía. Tú Increíble, llamabas caballero. y que eso tenía que parar, especialmente yo nunca creí en el diálogo que ellos prometieron. Pero bueno, para quienes ¿Creyeron? o de alguna manera intentaban jugar con eso para... también estaban en una situación muy difícil porque obviamente los estaban cogiendo para eso, ¿no? Claro. Entonces era como que vamos a tener una reunión mañana, no sé qué. Y era como que, mira, ya dejen de... O sea, como que... ¿Qué tú hubieras hecho una especie de distinto plantón. Del 27N? Que yo sé que no estuviste ahí, pero ¿qué hubieras hecho muchacha, distinto? no me metas en esa situación. Después te tengo 10 preguntas, no me además. metas en esa situación Mira, porque no quiero... tengo 10 preguntas Bueno, te voy a después. responder una cosa. A mí me hubiera encantado Ajá. que el 27 de noviembre se hubieran quedado ahí. A mí también. Para siempre. No estaba yo, Pero, ¿sabes? pero respeto mucho y entiendo también la situación y creo que lo que se logró fue magnífico y en ningún caso le reprocho a nadie nada. Claro. Pero yo te digo lo que a mí me hubiera encantado y lo que quizás uno nunca sabe hasta que no está en el lugar, pero lo que quizás yo hubiera hecho. Claro, cuando tú estás en Cuba, sucedieron muchísimas cosas estando en Cuba. ¿Cuál fue el momento que más miedo sentiste? Ay, qué buena pregunta. De todos. No lo sé, porque en realidad miedo... Ajá. No es miedo lo que se siente cuando estás desafiando a esa gente. Yo no te puedo decir que ese era el sentimiento que me acompañó. ¿Te puedo hacer otra pregunta a raíz de esa? ¿Te parece que no, y te lo hago incluso por mí, ¿te parece que ese sentimiento no te acompañó porque la dictadura era sobre todo clasista y tu condición de blanca, educada, No, depredado? yo creo que sí, obviamente sentí miedo, pero no fue el sentimiento predominante porque habían otros que eran más importantes, tenían más presencia en mi corazón, se superaban completamente al miedo. Claro. A mí, yo tenía mucha indignación por todo lo que estaba pasando, pero también estaba llena de rebeldía. Te pregunto los miedos por eso, porque ustedes estaban enfrentando una dictadura. O sea, ustedes no estaban en contra, tú sabes, contra algo que usualmente no puede sentarse y decir, te voy a decir una va cosa a tener un final feliz. Que puede parecer terrible a algunas personas, pero yo nunca he sentido tanta paz como en las celdas de la dictadura. ¿En serio? ¿Cuántas veces estuviste presa? Son unas celdas espantosas, sucias, asquerosas. Yo estuve detenida muchas veces, no sé decirte cuántas, pero 15, 20 Dios mío, o más, y probablemente más. Estoy intentando ser conservadora para que nadie diga que uno infla y exagera, que es algo que a mí no me gusta decir, pero por si acaso prefiero... Se entiende. Prefiero irme por lo bajito, pero probablemente... Hayan sido más de 15 de... Por ahí, 20 y piquito, no sé, da igual, pero muchas veces. Y conozco casi todos los calabozos de La Habana. ¿En serio? Dime un municipio, 10 de octubre, Regla estuve, Cojimar, estuve en el calabozo de Cojimar. Estoy yendo como de la periferia para atrás. San Miguel de Padrón, Las Vegas, San José, ¿cómo se llama este de Las Vegas? Bueno, Santiago de Las Vegas, La Lisa. Ya te dije 10 de octubre, sí. Playa, el de Zapata dice Infante y Manglar. Te trataban muy mal. Fíjate que ya voy por 10. Ya voy. Y en algunos de ellos estuve más de... O sea, me cambiaban, pero en algunos, por ejemplo, en San Miguel de Padrón estuve 3 veces. En Santiago de Las Vegas también estuve 2 veces. En La Lisa estuve 2 veces. O me metían en un calabozo, o me interrogaban, o las dos cosas. A veces me interrogaban 2 veces, a veces me interrogaban 1 vez.
para ejercer violencia psicológica. Los interrogatorios de la seguridad del Estado están todos coreografiados y están por partes. Yo de hecho los he estudiado, ¿no? Tienen, porque para atacar tu psiqui lo que busca es que tú dudes de los otros, dudes de ti mismo, dudes de tus intenciones, y llegues a un lugar en que tú mismo te neutralices y dejes de hacer lo que haces. Y para eso usan todo tipo de técnicas. Dios mío. Dios mío. Están completamente entrenados. Yo creo que incluso ellos ensayan porque se meten en unos personajes. Los agentes de la seguridad del Estado que te interrogan, yo me daba cuenta que cuando entraban al interrogatorio, ellos eran una performance. Se convertían. Y los buenos lo hacen muy bien. Son excelentes actores. ¿Alguno fue violento? Todos fueron violentos, extremadamente violentos. Kenia María Morales Larrea, la famosa teniente coronel, instructora penal, llegó incluso a decirle a dos Marianas, yo tenía una cinta una vez por los presos políticos del cuerpo de las mujeres estas que dan golpe a las damas de blanco y todo, reduzcanla a la obediencia. Y las mujeres me hicieron dos llaves y me doblaron al piso y para quitarme las cintas a la fuerza y me desnudaron en una celda y me dieron golpe en San Miguel del Padrón. Oh, Dios mío. Porque yo no quería quitarme. Ellos querían, para cacharte, a veces te desnudan completamente y yo ¿Los me hombres? negué. No, las mujeres. Ustedes son policías mujeres, por supuesto. Pero bueno, igual. Y tres de esas policías me arrastraron a una celda y me cayeron a golpe y me quitaron para quitarme la ropa, Dios para humillarme, ¿no? O sea, todo ahí pasó de todo. O me acuerdo una vez de Darío, que el famoso agente Darío, que me amenazó prácticamente de muerte. Aquí cualquiera se accidenta. Eso fue en Santiago de las Vegas o en La Lisa. Creo que en La Lisa. Aquí cualquiera se accidenta. Aquí puede pasar cualquier cosa y amaneces con la boca llena de hormigas y no sé qué, ¿sabes? Y yo recuerdo que de hecho, cuando él me dijo eso, de una manera muy violenta, porque además eran discursos bastante largos, con gritería, guapería, no sé qué. Y después modulaban, bajaban y se hacían tus amigos, porque todo esto iba fluctuando. Claro, no todo el tiempo era así, era como dependía del día, de la estrategia, de lo que querían lograr. Yo recuerdo que le dije, yo sé que ustedes son capaces de todo eso, de difamarme, lo han hecho ya, de sacarme cualquier cosa, si ustedes tienen esa casa llena de cámaras y de escuchas y de todo. Yo sé que ustedes son capaces de difamarme, de humillarme, de violarme, de enfermarme, y hasta de matarme. Yo de eso estoy completamente convencida, pero también estoy convencida de otra cosa. Hay otra cosa que yo sé, que yo quiero que tú sepas que yo sé. Y es que hay un lugar dentro de mí al que la seguridad del Estado no tiene acceso. Y no hay nada que ustedes pueden hacer, nada en absoluto, que pueda llegar a alcanzar eso. Sabiendo eso, haz tú todo lo que tengas que hacer. Ya. Déjame decirte que ahí se acabó el interrogatorio. Me puedo imaginar. Y yo creo que de hecho lo que pasó en Cuba es que se unieron mucha gente que pensaron exactamente lo que tú acabas de describir. Muchos jóvenes, muchos que has mencionado algunos nombres y fueron muchos más, que pensaron exactamente eso, y que el eco del 11 de julio es precisamente mucha gente diciendo, tú ya esto no me lo vas a quitar, ¿sabes? Yo me tiro para la calle y por lo menos este momento de libertad no me lo quites, no me lo estafas. Exacto. Fue un sentimiento colectivo, de inspiración colectiva, que no ha cesado. O sea, unos a otros, en esos gestos mínimos. ¿Todavía? O sea, cuando dices no ha cesado. Para mí no ha cesado. ¿Todavía tú crees que existen? La capacidad que tiene una persona parándose ante la injusticia con valor, viviendo en la verdad, la capacidad que tiene de inspirar a los otros y de generar olas de solidaridad y de valor. Eso es algo que está, en mi opinión, muy latente en Cuba. Y que en cualquier momento pero ¿no te parece que no hay como se perdieron los rostros? O sea, no se perdieron, exiliaron a los rostros. Pero ¿cuántos rostros no hay en esa patria bella? ¿Y por qué estar exiliado es estar fuera de juego? No, está claro que no, pero lo que me refiero es que ellos tienen esa estrategia en la que... Esa estrategia solo sirve si nosotros no las creemos. Van como... Y es inevitable, o sea, es una cosa tangible. Fueron 250,000 gente hace un año. Sí. O sea, 250 es mucha gente.
es mucha gente que estaría en contra tuya. O sea, es mucha gente que estaría activamente en tu contra. Y lo limpian. O sea, no solo los líderes. O sea, estás limpiando a tu oposición. Estás vaciando un país que está vegetándose cada vez más. Y que la gente, mientras más edad tiene, menos se va a lanzar a la calle. Que es lo que a mí también muchas veces ¿sabes? Me hace cuestionarme cuánto nos falta. Tengo 10 preguntas. Ya tú sabes. Que te puedo hacer las 10 si tú quieres. Pero están duras, no están fáciles. No es tan fáciles. Esto es un ejercicio en que evitando... Entonces, yo te voy a dejar que tú elijas 3. ¿Sabes? Y después, ¿te las hago todas? Perfecto, me encanta esto. ¿Cuál sería el partido al que perteneciera Carolina Barreros si Cuba fuera democrática? Centro-derecha. Centro-derecha. Seguro. Ok. ¿Correrías para la posición de presidente en Cuba? No. Acuérdate que tú estás genuinamente... Te voy a dar la opción de nuevo para pausa para atrás. A mente que esto no se edita. Tú estás completamente convencida de que no correrías para la posición de presidente en Cuba. Si en Cuba no hubiera una tiranía, probablemente yo nunca me hubiera dedicado a la política. Okay. Ahora, si hay una coyuntura en la que yo tengo que asumir una posición, un rol, obviamente ¿Lo harías? lo haría. Okay. Porque no vamos a dejar todo esto y a la hora de los mameyes que hace falta, bueno, pero alguien tiene que hacer esto y alguien no, porque yo no, hay que esto es hasta a falsa el final. humildad estamos ya, exacto, ¿sabes? O sea, exacto, pero de yo voy no es una en mi aspiración, vida voy a no es una correr mírame a los ojos. honestamente. Mírame a los ojos. No, espérate. ¿Nunca has fantaseado con eso? No. ¿Nunca en tu vida? No. ¿Nunca te ha pasado por la cabeza? No. Ok. Pero Ajá. la falta de responsabilidad cuando, ¿sabes? A la hora de los mameyes es algo que yo no voy a no hacer. No, exacto. De acuerdo. Exacto. Me queda claro. Me gusta mucho la respuesta, de hecho. Organización a la que debe... Esta, no sé si quieres respondérmela. Esta incluso yo le dije a producción. Se me ocurrió de la nada. Evidentemente no me vas a dar un nombre. Claro. No me tienen... Evidentemente no te voy a pedir un nombre. Pero... Si hubiera existido... Si tuvieras la posibilidad... Hoy por hoy, sabiendo el resultado de todo lo que ha sucedido después de regresar atrás en la historia y cambiar el desarrollo de alguna de las tantas organizaciones, fechas, sucesos, movimientos que surgieron durante estos 4 años, desde que pasó todo, 5 años desde que empezó todo, ¿lo harías? O sea, ¿virarías atrás y cambiarías el desarrollo de la historia en alguna de las tantas organizaciones que estuvieron funcionando en Cuba? Pero bueno, yo no tengo ese poder de cambiar. Si lo tuvieras, no me tienes que decir ni qué organización, pero tú crees, o sea, ahora que revisas la historia dirías, yo viraría para atrás y esto que hicieron esta gente, porque no eran las mismas organizaciones, pero yo sí veo inevitablemente una línea de rebeldía dentro de todo. O sea, estuvo el movimiento San Isidro y es cronológica, o sea, quitando la Bienal 00 y todo lo que estaba pasando antes, 349, que vino antes, ¿no? Pero ya el poder mediático que tuvo el movimiento San Isidro no lo tuvo nada anteriormente, reciente, y vino San Isidro, 27 de enero, todas las protestas, vino el archipiélago, vinieron varias cosas que sucedieron a eso. Bueno, yo no creo que tenga el poder de cambiar nada. Yo puedo decirte lo que yo hubiera hecho distinto. ¿Qué hubieras hecho distinto? Yo asumo responsabilidad por mí. Exacto. ¿Tú qué hubieras hecho distinto? ¿O cómo hubieras dibujado distinto el panorama? Lo hice, pero... quizás hubiera podido hacer más para buscar maneras de colaboración y de unidad entre Movimiento San Isidro, 27N, incluso Archipiélago. A mí me hubiera... ¿A quién se le ocurrió eso? Decir, espérate, mira, hay tanta gente... Nosotros hicimos una famosa reunión en Instar una vez que terminó con todo rodeado la seguridad del Estado de conversación entre San Isidro y el 27N, que yo creo que, bueno, dentro de lo posible fue bastante bien, pero ojalá y hubiesen habido muchas más y ojalá y se hubiese podido lograr muchísima más articulación. Claro. Y también con Archipiélago. Al final, Junior... era parte del 27N y todo es parte de lo mismo y 27N nació por el movimiento San Isidro para darle apoyo. Fue una consecuencia. En realidad todos como ramas de un mismo árbol. Exactamente. Entonces me hubiera gustado que hubiera habido más conciencia de que todas eran ramas de un mismo árbol y que con todo el músculo hubiésemos podido tumbar a la dictadura. Realmente lo creo.
Y no, yo no le reprocho nada a nadie, yo solo puedo hablar por mí misma. Aunque lo hice, o sea, no es un arrepentimiento porque, bueno, y quienes estuvieron ahí saben que yo busqué siempre, pero a veces seguramente me equivoqué y tuve mis errores, pero busqué siempre que esa posibilidad se pudiera dar. Tanto que la propia seguridad del Estado en algunos interrogatorios me decía, va con sus estrategias, ¿no? Tú siempre buscando unir a la gente y la gente al final, tú sabes que es una estrategia para decirte a ti, te das cuenta que no vale la pena. Correcto, que por supuesto es mentira. Claro. Todo vale la pena y todas las personas que estaban en esta lucha valían y valen muchísimo la pena. Pero eso me hubiera gustado poder hacer y haber tenido éxito haciéndolo. Ahora, cuando me dijiste eso, no sé por qué me vino a la mente esto y te lo voy a decir. Es primera vez que lo pienso así, pero me vino a la mente. Yo el 11 de julio estaba presa domiciliaria. Y la verdad que la calle mía se puso muy violenta. Cuando empezó el 11 de julio, trajeron militares, me gritaban, me rompían la puerta, me gritaban, te vamos a subir a sacar. Bueno, aquello fue... Carila, mi vecina, subió y yo me estaba poniendo los tenis para salir así todo. Yo había salido tantas veces con la patrulla de abajo. Sí, claro, es como... Además te iba a recoger enseguida, tú sabías que iba a ser como... No, tantas veces yo había ya bajado con la patrulla de abajo y ese día yo ya estaba bajando la escalera. Y Carila, mi vecina, subió y me dijo, Ana, no vayas a salir porque ellos... Yo oía a la gente de la seguridad del Estado que estaba hablando con alguien que le dijo, si ella no baja, yo voy a ir a buscarla. Y ellos están para eso. Sacarte, claro. Entonces, en ese momento, yo dije, no se las voy a regalar. No se las voy a regalar. Y yo sentía que además esa protesta iba a crecer mucho y que probablemente no, que ustedes son un eco del... Hiciera falta después a lo mejor salir... Una especie de refuerzo, una y decir lo que estaba pasando. Ustedes tenían un poder mediático grandísimo. Y yo en ese momento como que la decisión que tomé para no regalarme así a ellos que era de estar en mi casa. Pero ahora que me hiciste esa pregunta, me vino a la mente tenía que haber salido para afuera, que era lo que yo quería. Entonces, me vino a la mente eso. Bueno, todo sucede por algo. Así que a lo mejor estuvo bien que no saliera. Yo no sé qué hubiera hecho. Yo siempre pienso que nosotros desde aquí somos muchos... O sea, yo nunca invalidaría a cubano que no está en Cuba. Claro que se lo decía a Yenien cuando hablábamos ahorita acerca de otra pregunta que viene ahora. Pero desde aquí uno siempre inevitablemente no está allá. O sea, yo hablo desde la especulación de que hubiera hecho y no estuve. Pero yo nunca me he sentido como me sentí el 11 de julio. Para mí el 11 de julio es una cosa incomparable. O sea, es como toda la vergüenza esa que te dije ahorita que ves. Bueno, el orgullo que yo sentí el 11 de julio de ser cubano, nunca lo he sentido en mi vida, jamás. Y yo espero sentirlo pronto, de nuevo. Pero para mí fue de las cosas más lindas que yo he vivido en mi vida. O sea, todo lo que sucedió, cómo sucedió, toda la gente que lo estaba siguiendo, lo que pasaba, los sentimientos, lo que se gritaba, lo que vino después, lo que nos hizo a nosotros como generación. Porque yo creo que también nosotros, una de las cosas que nos entrenó, que nos mal entrenó la dictadura, que nos hizo ser unos berragos, unos tontos, es en pensar menos de nosotros mismos, alimentarnos un falso ego, pero pensar menos de nosotros mismos. Y yo creo que el 11 de julio nos levantó como generación, políticamente, a mucha gente. Nos despertó como generación a mucha gente que estábamos, pero que no estábamos, ¿no? Y que a partir de ahí estuvimos. Entonces, para mí fue una de las cosas más grandes que hay. ¿Es una bendición o es una maldición ser cubano? Una bendición. Por supuesto, ya sabía lo que me ibas a decir. Yo vivo orgullosa de ser cubana. Todos los días para mí son 11 de julio. ¡Qué wow! ¡Wow! ¿Crees que el hecho de que exista, y últimamente cada vez más por desgracia, tanto una extrema derecha como una extrema izquierda marcada, es un síntoma más que un padecimiento de lo que nos está pasando como sociedad? Sí, es un síntoma y es un padecimiento. Es ambos. Es ambas cosas. Nefastas. Y si queremos lograr la democracia, aparte del trabajo que tenemos que hacer es mitigar la polarización. Buscar posturas más moderadas, la coexistencia de diferentes posturas que no sean solamente las que están en los extremos. Eso es parte del trabajo. ¿Está muerta la nación cubana? No, para nada. Recientemente hubo un escándalo
no voy a mencionar nombres, ni voy a mencionar quién, ni siquiera voy a mencionar el desenlace porque no lo sé. No lo seguí tanto. Acerca de un rumor y de unas demandas por la malversación de recursos en becas pertenecientes a la oposición cubana. Yo tampoco te voy a preguntar que nada por nadie específico porque no es mi estilo. Pero tú eres consciente en algún momento o has vivido o has sabido conscientemente de que haya existido malversación de recursos dentro de la oposición. Yo solo he escuchado de ese caso que se comentó que en realidad no tenemos toda la información y yo no me gusta opinar ni enjuiciar a la ligera. Pero más allá de ese caso, tú nunca en la vida has sabido. Fíjate que no te digo ni nombre, ni nada, ni organización, ni nada. Alguna vez, porque yo lo que, cuando sucedió eso, a mí, yo siempre creo y siempre voy a creer en la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Eso es muy importante. Y me rijo por ahí. Mira, yo no lo he sabido. Pero somos seres humanos. Sí, o sea, yo aparte de ese caso concreto no he conocido otra cosa concreta. Pero eso no... Seguramente ha habido. Exactamente. Porque no nos hace... La gente en todas partes comete errores o es corrupta o es... O simplemente a lo mejor no se hacen bien las cosas a veces porque ni se sabe. Claro. Yo ahí no pongo la mano en el fuego, ni quito la mano en el fuego, ni... creo que en todo caso lo que tenemos que enfocarnos es en hacer que esas conductas o esos vicios no se perpetúen y sobre todo no contaminen algo tan sagrado y tan hermoso como la causa, ¿no? Claro. Y que cuando esté tampoco, si sucede, regodearse de eso o ensuciar a la causa por eso no es la manera, nunca va a ayudar. Es corregir conductas y que cada quien se mire a sí mismo y que trate de hacer lo mejor que pueda con lo que tiene, ¿no? Caro, ¿crees que vas a ver a Cuba libre? Estoy segura de eso. Ok, y la última es... ¿por cuál candidato, ya si no fueses tú, hoy por hoy, dentro de la contemporaneidad de los líderes de la oposición, yo no diría que ni siquiera, y podemos hablar acerca de quizás la ausencia de trabajo político tradicional, ¿no? No de trabajo político, pero de representación política tradicional en la oposición cubana. Tenemos muchas personas que han devenido en figuras políticas. Tú eres una de las más importantes, aunque no sé si tú te autorreconoces como una figura política. Pero lo eres una representación, gracias a Dios, por suerte, de la oposición cubana. Pero no estamos tan organizados como otras oposiciones como la venezolana o como otros países que están ahora mismo en una batalla constante contra la dictadura. ¿Crees que quién de todos estos líderes que hay, tú votarías para que fuese esa figura que te represente? Si crees que debe existir una figura que represente en una oposición activa contra la dictadura cubana, y si tú crees que es posible organizar un movimiento que acoja a todo el mundo, a toda la oposición, porque todo el mundo, si crees en una democracia y crees en una Cuba libre, o evidentemente estás en contra de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo. Mira, el que lo merezca. Mi voto estará con el que lo merezca. Yo creo que todavía queda mucho por demostrar. Valoro mucho el trabajo incansable de muchos opositores cubanos, colegas. Los respeto a todos. Muchos han entregado su vida. Los que están en Cuba, los que están en el exilio. Yo no hago esas distinciones. Y a todos, cuando digo que hay mucho que demostrar, no lo digo en demérito de todo lo que ya se ha hecho. Claro. Porque lo que se ha hecho ha sido magnífico. Pero siento que aún queda mucho por demostrar y por hacer y por mostrar. Porque como tú bien decías, en Cuba, a diferencia de Venezuela, nosotros solo tenemos el Partido Comunista desde el año 65, que fue cuando se fundó, ¿no? Y se invalidaron todas las otras opciones políticas. Tenemos partidos de oposición, pero son pocos.
Está Lumpacu, está el partido de Pedro Luis Boitel, está el partido Pinero, hay algunos, pero son pocos. Entonces, y son muy importantes, pero son muy pocos y necesitan más espacio de desarrollo, de vida, como también los líderes políticos nuestros, ¿no? Y yo creo que en ese margen, en donde se mostrarán todas esas cosas y en el merecimiento, los cubanos sabremos elegir quién nos puede representar para llevar adelante una democracia plena. Porque hay que estar muy claros, ¿no? Hay un gran peligro de que la transición pueda ser una transición en la que el régimen actual mute a una forma de tipo Rusia, ¿no? Por ejemplo, en Rusia hay partidos políticos de oposición. Claro, pero que es un mock-up. Son pura fachada, están todos manipulados, intervenidos, no tienen vida propia, sino que son escenografía, ¿no? Para aparentar que... y nosotros perfectamente pudiéramos... Yo creo que ellos están asentando las bases para ello, ¿no? Ellos están asentando las bases. Los hijos de ellos son los dueños de todas las agencias de viaje aquí en Miami, son los dueños de muchas de las... Ellos tienen mucho dinero acá, donde se supone que si pasara algo... Y parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer es empoderarnos políticamente con opciones políticas reales y vivas que no participen de la pantomima de una transición corregida, mutada del propio régimen, pero que no es una transición plena ni es una transición genuina. Sí, hacia la democracia. Y parte de lo que creo que el trabajo que tenemos que hacer es ese fortalecimiento de ese tejido político, y ahí surgirá la opción que más merezca el apoyo y la confianza popular. Estoy segura de eso. Caro, te voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago siempre a todo el mundo que pasa por Orbitando, nunca se me puede olvidar. Y es cómo, además a ti imagínate, cómo convives diariamente con tu cubanía, cómo lidias con tu cubanía. ¿Te llevas bien con ella? ¿Te llevas mal con ella? Que ella es parte de mí. Todo el tiempo. Sí, está dentro de mí. A mí me gusta el guaguancó, me gusta el son, oigo mucho música cubana, me gusta la comida cubana, me gusta la savia de lo popular. Tengo un amigo muy querido, Manny Suárez, que me dice, tú siempre vas de la semiótica a la chancleta, ¿no? Como mismo me gusta la filosofía y Platón, me gusta sentarme en una esquina de Centro Habana o de la Loma del Ángel con Carila mientras está pintando uñas y hablar con esa sabrosura, ¿no? Tan nuestra. Claro. Y que yo siento parte de mí, no siento que lidio con ella, sino que es una parte de mí que yo recibo y agradezco y que me enamora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este tiempito que nos has prestado, Caro. De verdad que sí, por estar acá con nosotros. Estoy muy contento de que hayas tenido la valentía, la determinación y sobre todo la voluntad de dedicar tu vida a, como empecé en la entrevista, a una causa que puede parecer que es muy individual, pero es la causa más común de todas, que es la libertad, ¿no? Y ojalá que Cuba sea libre y que lo veamos los dos. Que estemos vivos y que lo veamos y que sea pronto. Muchas gracias por estar aquí. Production, cuando me diga. Nos fuimos. Tumba con musiquita. Yo después la pongo atrás en edición. Gracias, Tomás. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Out in the open, these things don't grow overnight slow.